¿Por qué falta Mateo 18:11 en millones de Biblias? ¿Acaso alguna vez, mientras leías o estudiabas la Biblia, notaste que hay un versículo que parece desaparecer en algunas traducciones como si nos estuviesen ocultando algo? Tal vez nunca te diste cuenta de esto, pero hoy quiero que descubras el por qué falta este versículo tan importante. Si nunca te diste cuenta, en este video te lo voy a explicar de una manera fácil y rápida para que te vuelvas todo un experto. Hablemos del versículo de los perdidos, como muchos lo llaman. Qué curioso, ¿no? Este texto dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Su mensaje es poderoso, directo y lleno de esperanza. Pero aquí está el detalle, en muchas traducciones modernas, este versículo simplemente no está. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿fue eliminado intencionalmente? ¿O es que nunca debió estar allí? Acompáñame mientras exploramos las razones detrás de este misterio que nadie conoce. Comencemos por leer el contenido de este versículo, tal como aparece en versiones tradicionales como la Reina Valera 1960, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estas palabras, atribuidas a Jesús, son un eco de su misión en la tierra, buscar, encontrar y salvar a quienes están extraviados. El mensaje es directo, claro y lleno de esperanza. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué este poderoso versículo no aparece en millones de Biblias modernas? ¿Por qué se omite en traducciones como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y otras? Para entender esto, necesitamos hacer un viaje en el tiempo, hasta los orígenes mismos de la Biblia, y adentrarnos en el complejo y fascinante mundo de los manuscritos antiguos. La Biblia que leemos hoy no fue escrita como un libro único, sino que se desarrolló a lo largo de siglos, recopilando textos sagrados escritos originalmente en hebreo, arameo y griego. Estos textos se copiaban a mano en pergaminos y papiros, un proceso laborioso en el que los errores y añadidos ocasionales eran inevitables. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, contamos con miles de manuscritos, pero no todos son iguales. Algunos son muy antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, que datan del siglo IV. Estos manuscritos son considerados entre los más confiables porque están más cerca de los textos originales. Ahora bien, aquí está el detalle crucial, Mateo 18:11 no aparece en estos manuscritos más antiguos y confiables. Entonces, ¿qué pasó? Los estudiosos de la Biblia tienen una teoría interesante. Creen que Mateo 18:11 podría haber sido un agregado posterior, una especie de comentario marginal que terminó integrándose al texto principal. Para entender esto, imagina el trabajo de un escriba en la antigüedad. Su tarea era copiar cuidadosamente cada palabra del texto bíblico, pero en ocasiones, añadían notas al margen, tal vez para explicar algo o enfatizar un punto importante. Uno de esos escribas, al copiar el Evangelio de Mateo, pudo haber escrito al margen algo similar a Lucas 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más tarde, otro copista, al ver esta nota, pudo haberla incluido directamente en el texto principal, pensando que formaba parte del original. Así, Mateo 18:11 entró en algunas tradiciones textuales, especialmente en los manuscritos que más tarde formarían el llamado Textus Receptus, base de traducciones como la Reina Valera. La crítica textual es la disciplina que se dedica a comparar y analizar los manuscritos bíblicos para determinar cuál es la versión más cercana al texto original. Con el tiempo, los eruditos han tenido acceso a más manuscritos antiguos y han notado que los textos más tempranos no contienen Mateo 18:11. Por eso, muchas traducciones modernas, basadas en estos descubrimientos, han decidido omitir el versículo. Esto no significa que se esté eliminando algo de la Biblia, como algunos podrían pensar, sino más bien que los traductores están intentando ser fieles al texto original. Aún así, versiones como la Reina Valera 1960 siguen incluyendo el versículo, ya que se basan en una tradición textual diferente.
Aquí hay algo fascinante, aunque Mateo 18:11 no esté en los manuscritos más antiguos, su mensaje no es exclusivo de ese versículo. La idea de que Jesús vino a salvar a los perdidos está claramente expresada en otros lugares de la Biblia, como en Lucas 19:10, y forma parte integral del Evangelio. En otras palabras, la ausencia de este versículo no cambia ni disminuye la misión de Jesús. Sin embargo, el llamado versículo de los perdidos tiene un simbolismo especial. Nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos extraviados, alejados de Dios o de nosotros mismos, Jesús está allí, buscándonos, tendiendo su mano para salvarnos. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Es interesante notar cómo diferentes traducciones manejan este versículo. Mientras que versiones como la Reina Valera 1960 lo incluyen, otras como la Nueva Versión Internacional lo omiten por completo. Algunas, como la Nueva Biblia de Jerusalén, colocan una nota al pie explicando que el versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Esto nos lleva a una reflexión importante: la ausencia de Mateo 18:11 en algunas Biblias no es un error ni una conspiración. Es el resultado de siglos de estudio, análisis y debate sobre cómo preservar la fidelidad al texto original. Es un recordatorio de que la Biblia, como la conocemos, es el fruto de un esfuerzo humano guiado por la inspiración divina. Entonces, ¿por qué falta Mateo 18:11 en millones de Biblias? Porque los manuscritos más antiguos sugieren que probablemente no formaba parte del texto original de Mateo. Pero esto no disminuye su mensaje ni su impacto. Al contrario, nos invita a profundizar en el estudio de las Escrituras y a valorar la riqueza de su historia. El versículo de los perdidos sigue vivo en nuestras Biblias y en nuestros corazones, no porque esté o no en el texto, sino porque encapsula la misión de Jesús: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué opinas de este tema? ¿Habías notado antes la ausencia de Mateo 18:11? ¿Qué significa para ti este mensaje? Déjame tus comentarios y comparte este video con alguien más que ame explorar las profundidades de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos los misterios de las Escrituras. Hasta pronto.